través de la plataforma oficial de nuestra página Tech San Pedro. Dale like, reacciona, comenta, y por ahí un compartido no cae nada mal. También las personas que están en este momento acompañándonos, estamos en transmisión en vivo y en directo a través de la página de Tech San Pedro. Esperemos que disfruten esta serie de conferencias. Para empezar, con el pie derecho nos acompaña el ingeniero Víctor Hugo Núñez y Fuentes. Vamos a leer una pequeña reseña. Ha sido director de Fomento Agrícola de San Pedro, desempeñó varios trabajos como ingeniero agrónomo en el medio agrícola y ha escrito varios archivos sobre la historia de San Pedro. Participa como miembro de los escritores de San Pedro en la edición del libro Tolvaneras de Palabras con historia y poemas en dialecto náhuatl. En esta conferencia participa con el tema Las naciones indígenas en la laguna. Bienvenido. Bueno, bien, primero quiero agradecer al Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, el personal administrativo, por esta intención de poder participar con ustedes en conocer las raíces que nos atan a nuestro pueblo. Y enseguida, pues a los alumnos que se han visto interesados en conocer algo de la historia de un San Pedro que ya se fue. Sé que muchos jóvenes, cuando oyen la palabra vamos a platicar de historia, pues imaginan un tema muy aburrido, ¿sí? De números secos, de datos duros, que nos ponen en un contexto que muchas veces pues no alcanzamos a asimilar en una plática muy corta. Yo principalmente pues me he dedicado a tratar de ver cómo vivían, qué hacían, cómo eran y por qué estuvieron aquí nuestros antepasados. San Pedro tiene una historia no de 100 años como ciudad, no de 150 años como villa. San Pedro tiene una historia de más de 400 años. San Pedro, la misión, fue fundada en 1598, un poquito más de los 100 años de la llegada de los españoles a América. Y bueno, la intención es que podamos apreciar algo de esto. Voy a hablar acerca de las naciones que hubo por aquí, de esa historia, ¿sí? A veces nos ponemos en el contexto de que Parras es más viejo que San Pedro, pero no, en realidad se fundaron en el mismo año y en los mismos meses. Y tenemos unas cosas tan interesantes que yo siempre he dicho que San Pedro es el lugar más mágico del norte de la República. Vamos a ver. En 1594, 102 años después de la llegada de los españoles a América, llegaron los primeros monjes jesuitas a esta región, después de que Álvar Núñez Cabeza de Vaca hubiera pasado por aquí por 1540. Y desde lo alto de la sierra de Jimulco descubrió un cuerpo de agua que creyó que era un mar interior porque no alcanzaba a ver el extremo del otro lado. A este cuerpo de agua, que resultó ser una laguna, los antiguos nativos le llamaban Copala. En este lugar, el hecho de ser una laguna atrajo a muchas tribus que venían del norte. Se contabilizan en algunos libros 62, pero de otras investigaciones que hemos hecho, resulta que teníamos más de 100, que no son nombradas y que fueron importantes también, ¿sí? Se estimó a la llegada de los españoles que aquí había 20 poblados de indígenas, que aunque se les consideraba que eran nómadas, bueno, tenían estaciones en las que estaban de planta aquí por ser una laguna que proveía mucho alimento y proveía condiciones de vida, con una población de 20,000 habitantes. Volver a tener esos 20,000 habitantes le costó a San Pedro casi 300 años. ¿Por qué? Porque fueron exterminados. Exterminar no quiere decir que los hayan matado. Exterminar quiere decir que los saquen de ahí.
Algunos se asumieron a los poblados que se hicieron después por los españoles, y otros pues sí fueron correteados y fueron pagados, incluso cazadores por el gobierno del estado, para que los mataran. Aquella historia que ven en las películas de que los indios andaban cortando cueros cabelludos de sus enemigos, fue al revés completamente. Aquí los cazadores, que incluso venían de Estados Unidos, cobraban 10 pesos oro por cada cabellera, que era la señal de que habían matado a un indígena. Así las cosas. Decían que eran bárbaros, que eran los más bárbaros que había, los más feroces, los más despiadados. Díganme quién de ustedes en su casa no tomaría las armas y actuaría de tales formas si llegara alguien a invadirlos, si llegaba alguien a quitarles su forma de vida, si llegaba alguien a matarlos. En realidad, ¿quiénes fueron los bárbaros? Y estábamos en eso. De esta población que había, se hablaban muchas lenguas, entre las más conocidas, y aunque el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su representación local, dice que pues no hay ninguna lengua que se hable actualmente de las que se hablaban aquí en la laguna, pues resulta que tenemos el Julime, que es una variación del tepehuano, que aún se habla en Torreón y ampliamente en Durango. De Matlacintla, que aún se habla en Toluca y en Michoacán. Y había un lenguaje que hablaban específicamente los apaches, y estos todavía viven. Todavía hay grupos aquí en Coahuila que no han querido ser reconocidos por los gobiernos porque los consideran un agravio para la nación española, y tienen derechos y no se los quieren dar, y ellos siguen hablando acerca de esto. Estos apaches conforman un conglomerado en todo el norte de México: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, tienen gente viviendo ahí. Ahora bien, cuando llegan los jesuitas aquí, llegan, y pues llega Fray Agustín de Espinosa, y pues llega a la laguna y mira la gente que vivía aquí, y vivía que vivían principalmente la pesca, y bueno, pues a él se le ocurrió ponerle San Pedro de la Laguna. Y entonces fundaron una misión que estuvo ubicada aquí al norte de San Pedro, pegado aquí al Cerro de Santiago. Ahí, para los que no hayan ido, pues ahí hay una cruz enorme que está recordándonos que ahí estuvo esa misión. Esa misión fue importante, porque esta gente, este señor no vivió muchos años, era joven, se murió de 33 años, y aquí estuvo nada más 5 años haciendo su trabajo. Y el día que murió acá donde ahora es Mairán, y murió asistido por un indígena. Entonces él daba su palabra, iba en la laguna caminando, porque esta laguna pues no es una laguna que fuera muy profunda, es una laguna somera, que tenía muchos espacios y que tenía pequeñas islas en medio, y este Ray pues se iba caminando con el agua hasta el pecho para ir visitando isla tras isla y tratar de meter a los indígenas pues a un modo de vida que fuera un poco más concentrado, con más beneficios, con más comodidades y con menos agresiones entre ellos. Y así se pasó su tiempo en este lugar. Ahora bien, decían los jesuitas que había un lenguaje común, que aparte de sus lenguas particulares de estos grupos, todos hablaban náhuatl, algunos de una forma más grosera, algunos de una forma poco educada, pero se hacían entender y se entendían con otras tribus. Y la evidencia de que eso ocurrió es que tenemos serranías y tenemos pueblos que tienen nombres náhuatl. Esa fue la participación del idioma de los náhuatl aquí,
que alcanzaba hasta el río Gila, allá dentro de Estados Unidos, ¿sí? Así como a 600 kilómetros de aquí. Esa era la zona de influencia de este idioma, ¿sí? Ahora bien, nuestros laguneros vivían en chozas semiesféricas, hechas de ramas y de follaje. Se alimentaban de peces que pescaban con redes, con trampas llamadas nazas, que no era más que una canasta con un hoyo con espinas hacia adentro, por donde entraban los peces, y les ponían cebos adentro, les ponían una masa de mezquite. Y ellos se alimentaban, se juntaban los peces, se sacaban en la mañana y pues ya tenían una carga ahí para alimentarse, ¿sí? Pero aparte, pescaban con arco y flecha. Ustedes quizás hayan visto unos pequeños chuzos, pequeños, no son los que usaban para la caza menor, entre ellos peces y pajaritos y ardillas. El chuzo, ¿Sí? entonces que está grande. De los que dice Google eran más chiquitos, pajareras, digamos. Y aparte, una cosa muy importante y que parece una curiosidad, cazaban, salían a cazar conejos y presas pequeñas con palos que se llaman bending a nivel internacional. Entonces ellos lo que hacían lanzarles a las presas los bending. Pero como eran multitudes, pues era una cacería segura porque iban peinando todo el terreno. Entonces iban haciendo ruidos, salían corriendo liebres, conejos, ardillas, lo que fuera, tejones, y empezaban a alcanzar y a darle vueltas. De una sola salida se tenían contabilizados, según los jesuitas, hasta 200 animales en una sola salida. Esto nos da una idea de la importancia del bending, ¿sí? Esta práctica, aunque no lo crean, aún se hace en estos días. ¿Por qué? Porque nuestra región tiene un aspecto que ha ido cambiando poco a poco, pero que no se da por la falta de agua, la industrialización. Entonces, la gente que vive en el campo y que llega, tiene que seguir aquellas viejas costumbres para alimentarse. Entonces, a veces verán en tiempos de frío que andan señoras y señores por el bordo de las acequias y andan recolectando raíces de pasto para comer. Y otros salen, y los he visto, en algunos seguidos de repente verán que va mucha gente y piensan que van a linchar a alguien, porque van todos con palos y resorteras. Pero no es así, van a hacer este tipo de cacería, van peinando y van levantando presas. Entonces, así nos ha alcanzado ese pasado que tenemos, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Para las casas mayores, pues utilizaban lanzas, utilizaban dardos y utilizaban lanzaderas. Entonces, ustedes pueden decir, pues, ¿qué tipo de presas? Bueno, pues aquí había venados, aquí había mamuts. De hecho, es una historia poco conocida, porque casi todo lo que se descubre aquí en San Pedro se lo llevan a México. Y aquí no nos dejan nada más que lo que conocemos. Como hablar de mamut de aquí de la Cococa. Los viejos, lo que conocemos los viejos, ¿sí? De historias que hemos estado recabando. Y a mí me tocó porque mi papá era un aforador. Y en aquel tiempo los riegos se hacían con tajos grandes de tierra, unos tajos de 5 metros de profundidad y como 10 de ancho, y por ahí corría el agua. Entonces, cuando vino una avenida en 1967, ocurre que se abre más, porque trae mucha carga el canal, y entonces queda al descubierto un cráneo de mamut. Se avisa Lima, vinieron, lo sacaron y se lo llevaron a México y jamás supimos de él. Y hacía algunas cosas. Tenían unas embarcaciones hechas de juncos secos, atados en gran cantidad, y los montaban como se montan a los caballos. A estas embarcaciones les llamaban naboyas. Hubo algunas tan grandes que se daban a la tarea de venir incluso por el río, una familia completa con su cabaña arriba, y exploraban hasta que llegaban aquí en la laguna, dependiendo de la temporada, porque se venía el invierno y empezaban las secas en el río y la laguna tenía agua, y acá venían a alimentarse de la pesca. La importancia de este tipo de embarcación, fíjense lo relevante. Esta embarcación actualmente se sigue usando en el Perú. La utilizan, sí, la utilizan
para salir al mar, pescar y bucear. Y tenemos también con ellos pues otras similitudes que son heredadas del paso que hubo por aquí. Ahora bien, ustedes a lo mejor pensarán que estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero por aquí pasaron los aztecas. Aquí hubo una comunidad que vivió casi 400 años, del 800 al 1200. Y una muestra de este hecho es que un estudioso de las tribus indígenas, que se apellida Cárdenas, el profesor Cárdenas, que escribió 7 libros acerca de todas las pinturas rupestres que hay, acerca de todos los petroglifos que hay en los cerros de todo Coahuila, pues se dio la tarea de mandar a analizar los cráneos de los muertos que teníamos aquí. Y resulta que esos cráneos indicaban que eran de la cultura yuto-azteca. Por aquí entraron los aztecas, por aquí existieron. Y una evidencia más clara de esto es que hay una cueva al norte también, la cual han ido para Cuatro Ciénegas, y ahí donde está el mezquite, a mano izquierda sale una carretera que va hacia los Ejidos de la Victoria y de Margaritas del Norte. Y cerca de Margaritas del Norte está un cerro con una cueva, lo que le llaman la Cueva del Águila. Es una cueva pequeña. Y en esa cueva, increíblemente, está pintado por los nativos el escudo nacional. Un águila encrespada bajando y una serpiente ascendiendo en el lado izquierdo del águila. Abajo del águila, un manantial, una representación de manantial. Al lado derecho, un nopal. Más a la derecha, un chamán con una cornamenta en la cabeza. Y en la mano izquierda, una presa de caza, un animal. Y en su mano derecha, hacia abajo, una esfera enorme. Tiene otro simbolismo que representa precisamente el tráfico de almas entre la tierra y entre la divinidad. Bueno, por último les voy a hablar de la Cueva de la Candelaria. La Cueva de la Candelaria fue descubierta en 1953 por 3 campesinos en esa misma área del Valle de las Delicias, que tenía en ese tiempo una laguna que dejó de existir en 1936, cuando inauguraron la presa del Palmito, la presa más grande que tenemos, y ahí empezó el saqueo de agua de acá de este lado. Entonces apareció esa laguna, pero en esa laguna había ese asentamiento, y este asentamiento tenía por costumbre enterrar sus muertos en una cueva que estaba arriba, donde se encontraron casi 200 entierros y muchísimas evidencias de cómo vivía la gente. Se encontraron textiles, se encontraron utensilios, se encontraron armas. Entonces, la manera tan inusual de cómo se enterraban es una cosa que se ve también en el Perú. Estos eran enterrados en decúbito, o sea, como si estuvieran en cuclillas sentados, con las manos abrazándose en las piernas, y ahí se les ponían sus objetos personales que habían sido de su vida, y luego los enredaban en su cobija de toda su vida, de textiles de lechuguilla o de algodón. Y aparte de eso, pues toda la cueva estaba plagada de indicios. Esto fue noticia mundial. Está considerada esta Cueva de la Candelaria la cueva más importante del norte de México, de las culturas del norte de México. Y tenemos presencias y tenemos allá objetos en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Monterrey, en México, en Torreón, y aquí en San Pedro no tenemos nada. Y cuando citan esta cueva dicen en un lugar del norte, en Coahuila. No dice en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Esa es parte de la historia que se nos ha ido. Espero que esta plática pues les haya interesado como para sentir un poquito más por sus raíces.
como para sentir más orgullo por este lugar. Muchos de ustedes obviamente saldrán de San Pedro, porque aquí son escasas las oportunidades para carreras especializadas, pero así como ustedes se van a ir algún día, hay muchos sanpetrinos que se fueron, el 97 se fue la mitad de la población. Pero cuando nosotros escribimos en nuestras páginas, tenemos hasta 3,000 visitas de una sola plática. Y todos dicen lo mismo: extrañamos San Pedro, quisiéramos volver, quisiera que me enterraran allá, quisiera volver a las noches de San Pedro, a las gorditas, a la plaza, a ver a la gente vieja. Pero pues bueno, así es la vida, pero yo les recomiendo que nunca olviden que San Pedro es grande, que San Pedro es mágico, que es su tierra y que deben aprender a quererla aún más del respeto que le tengan ahorita. Muchas gracias.